Bueno, esto se acaba, ¿no? Como casi todas las cosas. Hemos tenido, pues también seguimos con muchísima gente conectada. Hemos tenido a lo largo del día de hoy 1.700 incursiones en la plataforma. Y vamos a acabar con una key lecture muy especial que ya aviso a todas las personas que están en la red y a todas las personas presentes en el auditorio que no va a dejar a nadie indiferente. Vamos a presentar a María Calvo Charro, que no tiene, quizá muchos de vosotros ya la conocéis, y que es sobre todo madre de 4 hijos, de lo que está muy orgullosa. Es profesora titular de la Universidad Carlos III en el área de Derecho Administrativo. Es investigadora visitante en la Universidad de Harvard. Ha sido profesora visitante también en la Universidad de William & Mary en Williamsburg, en Virginia. Y es presidente en España de la European Association Single Sex Education. Ha escrito muchísimas monografías sobre temas jurídicos, sociales, pero especialmente desde los últimos años se ha sentido una llamada de misión a hablar sobre la familia, sobre la igualdad y sobre un tema que es hot, ¿no? Que es caliente, que es la feminidad y la masculinidad. Solo os comento algunos de los temas relacionadas con la exposición, entre las cosas que ya ha publicado, ¿no? Paternidad robada, educación diferenciada en el siglo XXI, padres destronados, educación diferenciada, masculinidad robada, etc., ¿no? Bueno, pues cuando estuvimos preparando con tanta ilusión este congreso, pensamos que sería un broche de oro para el simposio. Estuvimos también de nuevo discutiendo, no discutiendo, sino de algún modo comentando los posibles títulos, ¿no? Y al final ella eligió uno que a mí me enamora, que dice lo siguiente: feminidad y felicidad, descifrando el código. Señores, con ustedes, María Calvo. Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí, gracias a las universidades que han organizado este simposio tan necesario. Gracias a Luis por esta presentación tan cariñosa que no merezco en absoluto y me mete más presión todavía. Bueno, feminidad y felicidad, descifrando el código, efectivamente. En el año 2014, 2 grandes empresas tecnológicas, como son Facebook, por todos conocidas, como son Facebook y Google, hicieron una oferta peculiar a sus empleadas que consistió en ofrecerles la posibilidad de congelar sus óvulos para cuando fuera un mejor momento para ser madres. Una oferta que yo he llamado peculiar, pero que realmente es una oferta obscena, perversa, porque bajo la imagen de libertad, de feminismo, de igualdad, de modernidad, lo que se esconde es una nueva alienación de la mujer, una plena disponibilidad laboral, una plena disponibilidad, una nueva esclavitud, la esclavitud profesional, lanzándoles el mensaje, además, de que la maternidad es un obstáculo para el desarrollo personal, de que la maternidad es equivalente a una tiranía, como decían en la Revolución del 68, la tiranía de la procreación, y que se puede esperar a un mejor momento para ser o para tener hijos o para ser madre. Pero, como dice el libro del Eclesiastés, hay un tiempo para cada cosa y hay un tiempo para ser madre. Y bien lo sabe el cuerpo de la mujer, como hemos estado viendo en este simposio tan maravilloso, y bien lo sabe la mente también de la mujer. Sin embargo, es verdad que vivimos un momento actual, el momento de la hipermodernidad, que, como dice Lipovetsky, se caracteriza precisamente por las paradojas o por las contradicciones. Y una de ellas es esta, precisamente. Cuando la mujer tiene capacidad generativa, cuando la mujer es joven, se ata a un ideal estéril de feminidad, rechaza la maternidad. Y cuando la mujer ya no tiene capacidad generativa, muchas veces se empeña en llegar a ser madre, incluso en contra de la naturaleza, porque así se lo permite la técnica y también el derecho. De manera que nos encontramos con esta contradicción, con esta paradoja que esconde otras dicotomías, digamos, como es la diferencia entre el hijo que es acogido y el hijo que es buscado, o la gran diferencia entre el hijo como subproducto del amor de dos, del amor de sus padres, como efecto de la metáfora del amor de sus padres, como algo contingente,
o el hijo como producto directo del amor autorreferencial y a veces narcisista de la madre. Diferencia también entre amor y deseo, que como dice Bauman en su obra El amor líquido, es algo muy distinto, puesto que el amor es centrífugo, libera, mientras que el deseo es centrípeto y puede tener o puede generar cierta esclavitud. Estamos experimentando, estamos viviendo en las últimas décadas una desculturización de la maternidad. Yo había oído hablar a David Goodman, un sociólogo norteamericano, de la desculturización de la paternidad. Es un concepto que está ya muy tratado, pero se me ocurrió que realmente estamos viviendo también una desculturización de la maternidad. ¿Qué es ser madre hoy en día? Nos puede conducir o reconducir más bien a la gran pregunta del siglo XXI, ¿quién soy yo?, que es, sinceramente, el aullido emocional más implantado en la sociedad actual. ¿Quién soy yo?, que es una pregunta a la que le hemos podido dar respuesta siempre tirando de la religión y tirando de la familia. La familia nos daba raíces, la familia nos permitía saber de dónde veníamos, cuál era nuestra historia, y la religión al menos nos permitía saber que éramos hijos de Dios. ¿Quién soy? Hijo de Dios. Pero ahora ni siquiera eso. Hemos eliminado o hemos alterado más bien nuestros códigos simbólicos, ha habido una alteración de los códigos simbólicos, ha habido una mutación antropológica, el propio concepto de ser humano es un concepto distinto, se ha establecido una nueva metafísica, una nueva ética que se ha llevado por delante mucho de nuestra civilización occidental, en gran medida las bases de nuestra civilización occidental. Se ha llevado por delante todo lo que tenga que ver con la tradición judío-cristiana. El problema es que si Dios no existe, como dice Dostoyevsky, todo está permitido, como estamos viendo en los últimos años, y se ha eliminado también el uso de la razón. Los juristas lo vemos continuamente en las leyes más recientes, en las leyes de los últimos años. La razón ha sido radicalmente sustituida por los sentimientos, las emociones, los deseos, digamos que hemos eliminado a Platón, a Aristóteles, a Kant, a Descartes, por supuesto, ya no es pienso en lo que existo, ahora es siento lo que existo, no es atrévete a pensar, es atrévete a sentir. De manera que hemos eliminado la razón también del propio derecho. Ahora el derecho no es, como decía Santo Tomás de Aquino, el uso de la razón para conseguir el bien común. Ahora mi deseo es la ley. Lo que yo siento, lo que yo deseo, lo que me emociona es lo válido y es lo jurídicamente correcto también. De manera que si eliminamos la razón, realmente estamos eliminando la base de la civilización occidental, porque ahora mismo la libertad es dar rienda suelta a los instintos más básicos de la sexualidad humana. Y si, como decía Freud, la civilización empieza con el control de los impulsos, si dejamos libres a los impulsos, realmente estamos volviendo a la horda, abandonando la tribu, estamos deshumanizándonos, estamos animalizándonos, porque el raciocinio o la racionalidad es propia de nuestra esencia. Y cuando esto sucede, el eslabón más débil, la parte más frágil, es la mujer. Pero evidentemente aquí hemos llegado después de un proceso histórico, en el que la Revolución del 68 tuvo mucha importancia. Un proceso histórico en el que la Revolución del 68 tuvo ganancias también, tuvo parte positiva. Las mujeres estamos muy empoderadas actualmente, estamos viviendo el tiempo de las mujeres y en el ámbito público es verdad que somos mujeres exitosas. Un último informe de la OCDE dice que España en el año 2021 los puestos de alta calificación ya están más ocupados por mujeres que por hombres, más mujeres que hombres. Vamos a dejarnos ya de victimismos, no necesitamos cuotas tampoco. De hecho, es curioso porque si se observa esta estadística, se ve que la inmensa mayoría de las mujeres, por algo será, estamos sobre todo en ámbito sanitario y en ámbito educativo. Digamos que buscamos aquellos ámbitos donde podemos desarrollar lo que ya Jutta Burggraf llamó la ética del cuidado o Juan Pablo II, ese genio femenino que nos hace personalizar más las situaciones, incluso los ámbitos profesionales. Pero la Revolución del 68 también tuvo aspectos negativos, tuvo también pérdidas de las que se hablan poco, de las que se hablan menos. En esta revolución, la mujer dejó de solicitar la igualdad en derechos y deberes con el hombre y pasó a solicitar lo que se llama la igualdad funcional de los sexos. Es decir, quiso la igualdad también en el ámbito reproductivo y biológico. No quería ser madre, quería poder no tener hijos, igual que los varones, igual que los hombres, y por ello se estableció o se generalizó la anticoncepción y el aborto. La denominada liberación sexual consistió principalmente en separar el sexo de la afectividad,
del compromiso, de la reproducción, dejar el sexo como algo lúdico, como algo recreativo, como algo meramente fisiológico. Esta liberación, entre comillas, fue realmente una nueva esclavitud femenina porque supuso nuevamente una plena disponibilidad, si en el ejemplo anterior hemos hablado de plena disponibilidad profesional, fue una plena disponibilidad, en este caso sexual, la plena disponibilidad sexual de la mujer. Por lo tanto, una nueva esclavitud, bien lejos de aquella liberación que nos habían planteado. También comenzó en esta época algo que ya está muy asentado actualmente, que fue la identificación total y absoluta del hombre y de la mujer en cuanto a su sexualidad, es decir, la negación total y radical de la existencia de una alteridad sexual, de ese fundamento antropológico esencial del ser humano, que es la existencia de una feminidad y de una masculinidad en el ámbito sexual. De manera que considerar que la mujer tiene la misma sexualidad idéntica a la del hombre nos esclaviza, nos degrada y nos confunde, hace que la mujer esté más liberada que nunca sexualmente y, sin embargo, sea más vulnerable que nunca en el ámbito sexual y que, además, haya tenido más experiencias sexuales que nunca y, sin embargo, tenga un mayor desconocimiento de sí misma, no conoce ni siquiera sus propios ritmos hormonales. De manera que las consecuencias de esta revolución de 68 fueron ya ampliamente y de una forma profética previstas por San Pablo VI en su encíclica Humanae Vitae, y las estamos viendo actualmente. La instalación de la sociedad sobre la confusión y sobre la inmadurez, especialmente en el ámbito sexual y reproductivo. Una revolución que, queriendo ser colectivista, estableció el individualismo en su estado más puro y condenó a la mujer a una soledad sin precedentes. Porque si bien siempre se ha echado la culpa de los males de la mujer al patriarcado, realmente el peor maltrato que se ha dado a la mujer o la peor situación con la que se puede encontrar la mujer, el mayor enemigo de la mujer, es la ausencia de unos lazos familiares estables. Estas circunstancias, esta mutación antropológica, este procedimiento histórico-social que hemos vivido ha tenido consecuencias, como vaticinó San Pablo VI, pero también ha tenido consecuencias psíquicas sobre la mujer. Consecuencias psíquicas debido al carácter omnipotente que adquiere la mujer, debido al poder omnímodo que adquiere la mujer con el aborto y la anticoncepción. Mariolina Ceriotti, psicoanalista, nos habla de dificultades psíquicas. Massimo Recalcati nos habla más crudamente de declinaciones patológicas. No quiero, o más bien quiero hacer un aviso en este momento, un pequeño paréntesis. No estoy acusando a las mujeres con lo que voy a exponer a continuación, sino que estoy exponiendo el maltrato al que se están viendo sometidas. No estoy testificando en su contra, sino todo lo contrario, estoy testificando en su defensa, estoy testificando a su favor. La mujer adquiere con el aborto y la anticoncepción el poder absolutamente abrumador de traer vida al mundo o no traer vida al mundo. Adquiere el poder de hacer que esa vida dependa solo y exclusivamente de su voluntad. Adquiere el poder de transformar la tierra, porque, como decía Massimo Recalcati, la generación de una nueva vida es la transformación sin retorno de la faz del mundo. El mundo nunca vuelve a ser el mismo cada vez que generamos una nueva vida. Por lo tanto, es un poder absolutamente desorbitado para la mujer. Decide si traer vida o no traer vida. Decide si traer vida o traer muerte, adquiriendo o sufriendo más bien una fractura insalvable en el corazón de la feminidad, que eso es lo que es el aborto precisamente. Y si decide traer vida, decide cuándo traer vida, con capacidad generativa o no, decide cómo traer vida, con sexo o no, puesto que el coito no es necesario para tener hijos actualmente, con amor o no, con cuerpo o no, porque puede prescindir incluso del cuerpo por madres de alquiler, una de las mayores esclavitudes del siglo XXI femeninas, una nueva esclavitud femenina, o la ectogénesis que está a la vuelta de la esquina. O decide traer hijos con padre o sin padre, por supuesto. Esto es uno de los temas que podríamos dedicar también un simposio internacional entero, ¿no? La carencia de padre, el hambre de padre, es uno de los mayores males extendidos en la sociedad actual en los países desarrollados. 25 millones de niños creciendo sin su padre biológico solamente en Estados Unidos, una cifra que es superior a la de enfermos de Alzheimer, SIDA y cáncer juntos.
Los hombres somos seres genealógicos, estamos hechos de memoria y de historia. Necesitamos raíces, necesitamos historia, necesitamos memoria, y los padres son el prólogo, digamos, en el libro de nuestra vida. De manera que esta responsabilidad abrumadora que adquiere la mujer tiene efectos psicológicos, por supuesto, tiene consecuencias psíquicas y le genera ansiedad. Es lógico que le genere ansiedad ante el terror de la abrumadora responsabilidad de traer al mundo una nueva vida planificada, programada, buscada, de propósito. Esta madre hace que este hijo se convierta en la razón de su existencia, se convierta en el eje alrededor del cual pivota toda su vida. Se convierte en una relación sinérgica y simbiótica, no es capaz de conceder o regalar la experiencia de su ausencia, no es capaz de regalar el desapego a ese hijo. Se produce, como digo, una relación sinérgica y simbiótica, una simbiosis que mata las identidades, porque el seno materno es acogedor, pero es profundamente limitativo. Y en estos casos tenemos el problema de que el instinto de donación de la madre se puede transformar en instinto de posesión y exclusión con mucha facilidad. La relación con la madre es esencial, pero sabemos que no puede ser exclusiva y excluyente. Y en estos casos, la madre puede pasar de ser generadora de vida a transformarse en trampa mortal. Y en trampa mortal, ¿por qué? Porque ese hijo nace bajo el fantasma de la apropiación de la madre. Ese hijo no nace libre, porque nace bajo el poder, digamos, de la madre. Nace encarcelado o esclavo del deseo de la madre, con un futuro predeterminado. Tiene que dar sentido a la existencia de la madre, tiene que cumplir las expectativas que tiene la madre. De manera que ese hijo no adquiere la libertad, ese hijo no adquiere la autonomía. Este niño, además, es el niño tan deseado, el niño tan buscado, es un niño que es elevado a la cúspide jerárquica, se altera el orden de filiación, se convierte en el niño rey. Lo que se ha denominado la bebelatría, el filiarcado. Este niño no conoce del orden de filiación, no conoce la ley simbólica de la familia. Este niño no es limitado, este niño no es frustrado, este niño no se le hace el regalo del no, la frustración que es un derecho fundamental de los niños, la carencia que les permite o nos permite percibirnos como seres vivos. Y este niño que no conoce la frustración, que no conoce el límite, este pequeño rey, este pequeño tirano, esta omnipotencia le genera mucha inseguridad, porque además no está preparada para ella y vive en el limbo de lo irreal, vive en una especie de cárcel invisible de inmadurez psicológica. Lactantes psíquicos, dicen los psiquiatras. Pues bien, estas circunstancias, esta ansiedad que hemos hablado de la madre, que le genera esta responsabilidad inmensa sobre la capacidad de dar vida o no, sobre la decisión tan fuerte de traer vida al mundo y transformar esta faz de la tierra, y esta inseguridad que tiene el niño rey no limitado, no frustrado, al final se pueden acabar somatizando. Aldo Nauri, un inmenso pediatra parisino, de origen argelino, con más de 60 años de experiencia, dice que él descubrió en la década de los 70, a partir de la década de los 70, lo que denominó la generación reflujo. Y es que se repetía en los niños que le visitaban un cuadro clínico constantemente. Un cuadro clínico consistente en niños ansiosos, en niños estresados, en niños con reflujo, en niños con problemas estomacales, niños que no podían dormir. Hablándolo con sus colegas, llegaron a la conclusión de que esto era algo bastante extendido y lo que al principio de los años 70 había sido, bueno, pues unos 3 de cada 10 niños, acabaron siendo unos 9 aproximadamente de cada 10 niños. De una serie de estudios que hizo, se dio cuenta de que no tenía que ver con la forma de lactancia, no tenía que ver con la forma de parto, no tenía que ver con la estructura familiar y finalmente se dio cuenta de que sí tenía que ver, la inmensa mayoría de las veces se daba en clase, en mujeres de clase media alta, clase alta, y sin embargo no se daba en familias tradicionales, familias de inmigrantes en las que los valores y algunas veces la religión tenía o era un factor muy determinante. Se dio cuenta de que la anticoncepción, este poder de decidir sobre la vida, sí o no a la vida, cuándo, cómo, había sido determinante en esta generación reflujo de la que hablaba Aldo Nauri. ¿Qué queda de la madre? ¿Dónde está la madre tranquila, la madre serena, la madre descuidada, dulcemente descuidada
diría yo. La madre que dice o que llama a Mariolina Cheriotti sensatamente imperfecta, o que el pediatra Donald Winnicott llama suficientemente buena, o que Aldo Nauri llama correctamente maternizante. ¿Dónde están esas madres tranquilas? Tenemos derecho a ser madres tranquilas. Tenemos derecho a ser madres y profesionales, pero madres tranquilas, madres serenas, madres que acogen, no que buscan, madres que saben que la vida es un don y por lo tanto implica una sorpresa, madres abiertas a lo inédito, madres abiertas a lo imprevisto, madres que saben que la maternidad es hospitalidad sin propiedad, igual que la paternidad es responsabilidad sin propiedad. Madres que saben que tener un hijo es comenzar a perderlo desde el momento en el que nace. Como lo supo Sara cuando Dios le pidió el sacrificio de Isaac. No le pidió el sacrificio de su hijo, le pidió el sacrificio sobre la propiedad de su hijo. Como lo supo María con Jesús, como lo supo Isabel, por supuesto, con San Juan. Madres que saben conseguir el equilibrio entre presencia y ausencia, entre apego y desapego. Madres que saben que los hijos son descendencia, no pertenencia, y que ser generadoras de vida no les hace propietario de ellas. Madres que saben que tienen que ser custodias de los hijos, pero que tienen que regalar la aventura. Madres que saben que la familia es pertenencia, pero que también es errancia. Y que saben que tienen que parir a los hijos 2 veces. Una vez de forma biológica, regalándoles la vida carnal, y otra vez de forma social, regalándoles o abriéndoles al mundo de los símbolos, al mundo de la cultura. Madres que saben que los hijos son alteridad, trascendencia en la más pura inmanencia. Madres que saben que lo primero, el eje, la razón de su existencia no tiene que ser sus hijos. La razón de su existencia tiene que ser su pareja. Esa es la realidad. Madres que saben que la libertad del individuo requiere un comienzo indisponible, como lo requiere su propia libertad. Madres que no son todo madres, solo madres, madres al 100%, madres, como decía Osvaldo Poli, demasiado madres, porque saben que tienen otra parte, una parte erótica, una parte profesional, una parte personal, que hay que desarrollar. Y hay que desarrollar con la pareja, que es con quien nos va a tocar vivir el resto de nuestra vida. Tenemos que devolver, o es urgente rehumanizar la vida, y devolver el proceso de filiación a una visión naturalista de la familia. Cuando me invitó el doctor Luis Chivas, pues la verdad es que estuve tentada de decir que no, porque no sabía muy bien sigo sin saber muy bien qué hago yo aquí, habiendo escuchado las ponencias anteriores, no sabía muy bien qué podía aportar, sigo sin saber si he podido aportar algo siquiera. Pero cuando me dijo que mi exposición era el 24 de septiembre, Día de la Virgen de la Merced, pues pensé que era providencia ordinaria, porque siempre he querido hacer un pequeño homenaje a mi madre, Mercedes, madre de 8 hijos, todos inoportunos, todos inesperados, todos fastidiosos, pero todos acogidos, tremendamente amados y por eso profundamente libres. Muchas gracias. María, yo creo que esto no nos ha dejado indiferentes a nadie. Impresionante cómo en un tiempo tan concreto has podido realmente emocionarnos y dar una visión tan atractiva de la mujer en esa familia naturalista, ¿no?, que decías tú, natural, que nos enmarcamos todos los que estamos aquí. Quiero que sepas que nos han dicho que en el momento que estabas hablando había como 1.321 personas, ya en redes se ha empezado a comentar, y te queremos dar las gracias por el esfuerzo de haber venido a compartir, y como nuestro congreso es un congreso vivo, intentaremos viralizar esta conferencia, no solo a las 3.000 personas que se han inscrito, a las 1.300 que te han escuchado, sino a mucha más gente, ¿no? Y nada más que un detalle en agradecimiento, que es un libro de Carlos Soria, que fue decano de la Facultad de Comunicación, que ha hecho en estos últimos años un estudio de todos los árboles que hay en el campus, que
son también un signo de vida y que lo queremos compartir contigo. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias a todos. Gracias a mis queridos estudiantes que veo en última fila y a los que aprecio profundamente. Gracias a Luis. Me recuerda el libro de los árboles, precisamente del campus de la universidad, me recuerda que los padres, otro dato, tenemos que ser jardineros de nuestros hijos y no arquitectos, ¿no? Es decir, plantamos la semilla y efectivamente dejar que crezca ese árbol de esa manera, en lugar de cincelar la figura a nuestra imagen y semejanza. Muchas gracias.